Eh, Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del grupo de estudio de Solo tu Perro. Hoy 12 de julio del 2025. Tenemos una afluencia importante de varios países, así que gracias por estar acá presentes. Vamos a trabajar hoy sobre un artículo nuevo sobre comportamiento lateralizado en perros durante anticipaciones positivas. Recuerdan que llevamos ya dos semanas trabajando sobre lateralización. Primero estudiamos los artículos de Siniscalchi y 40 y sus colegas del 2007 y el 2013, que eran los iniciales o de los iniciales sobre el tema de la lateralización en perros, viendo el movimiento de la cola. Luego trabajamos sobre uno de resumen, también hecho por ellos, de la década, creo que lo he dicho mal, 2003-2007 y 2007-2017, así es la cosa. 2017, en la semana pasada, sobre un estudio complejo sobre, que recogía todos los artículos o todas las publicaciones que se habían hecho en esos 10 años. Y ahora ya estamos en un artículo del 2024, o sea, 7 años después de este artículo de Siniscalchi, donde unos autores alemanes hacen otra vez una revisión crítica importante de todo lo publicado hasta el momento, y se plantean qué pasa con las anticipaciones positivas, ¿no? Y quieren discriminar cuál de las tres hipótesis sobre la lateralización que están más en discusión son más plausibles, ¿no? La hipótesis que llaman ellos de hemisferio derecho, que quiere decir que el hemisferio derecho se encarga de los estados emocionales y el hemisferio izquierdo se encarga de los estados cognitivos. La hipótesis de la valencia, donde se dice valencia positiva, valencia negativa por cada hemisferio. Y luego la hipótesis que fue la inicial, según lo que nosotros hemos estudiado, que es la hipótesis de aproximación-evitación. Si recuerdan, Siniscalchi y 40, en los dos primeros artículos hicieron el experimento sobre aproximación-evitación. Así que ahora plantean un nuevo experimento mucho más articulado, complejo, y eso es lo que tenemos que conversar, qué nos parece esa nueva aproximación y sus resultados. Así que les doy la palabra. ¿Alguien se anima? Basta que abran el micrófono y conversen. No. Yo estuve leyendo un poquito, ahora cuando dije, ay, voy a poder conectarme, traté de leer un poco, me fui a las conclusiones y es bastante interesante que la conclusión dice que no es tan conclusivo, pero no lo pude leer en detalle, así que estoy aquí para escucharos. Ok, es interesante. Yo creo que es el gran aporte de este artículo, es algo que nosotros de algún modo conocemos ya por experiencia, y es que no todo es blanco y negro y no todo es tan fácil, ¿no? Es decir, yo no puedo decir el estado emocional de un perro solo por ver un comportamiento o un resultado físico, ¿no? Como puede ser el movimiento de la cola o el movimiento incluso de los ojos, ¿no? Todo esto hay que evaluarlo en su contexto y en la individualidad del perro. Yo creo que tiene el gran valor este artículo de mostrarnos que esto es así. Uno podría decir que no es un resultado, pero yo creo que es un tremendo resultado. Claro. Hay una cosa, Habla si puedo, yo no sé si de oyente porque no leyó. Bien. Bienvenida igualmente. me están escuchando. A mí no me escuchan. Sí, te escuchamos. Ah, vale, perfecto. Pues entonces, a mí me pareció relevante este estudio justamente en lo que tú comentas, Carmen, de que básicamente están diciendo que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos especialmente, vale, cuando hablamos de ojos, vale bien, pero casi han descartado, o sea, de las señales de cola, como sea algo significativo, ¿no? Porque que es completamente inconsistente. Aquí hay otra cosa en esto que yo veo últimamente, porque yo me metí mucho en esto también a través de Siniscalchi y compañía hace unos años, y me parecía tremendamente interesante
mientras entonces Siniscalchi se mete en esto diciendo lo que tú decías en el principio, de que hablamos de emociones en un lado y cognición en el otro, básicamente, ¿no? De que en qué lado procesamos una cosa y otra. Luego tenemos, o sea, de ahí salió lo de Valencia, que dice que básicamente no es tan fácil, más bien de que eso, de que hablamos de emociones negativas en el lado, en el hemisferio derecha y las emociones positivas en el lado izquierdo, hemisferio izquierdo, y luego teníamos el hipótesis era de aproximación. Vale. Aproximación. Sí, y ahora hace unos años salió un tal Elliot Ross, que no en perros, pero en humanos, está diciendo que hay una hipótesis depende del tipo de emoción, ¿no? O sea, que si hablamos de emociones primarias o emociones sociales, dependiendo entonces de cuál. Y entonces aquí ahora mismo, como lo veo yo, el problema que tenemos también es que hay, perdón por decirlo así, pero una cacofonía en todo esto de la periodización. Y desgraciadamente, el año pasado, 2 veces me dijeron desde Italia que ahora se están cuestionando los métodos de Siniscalchi en básicamente todo el trabajo que ha hecho él, ¿no? Porque están diciendo que básicamente que los resultados eran condicionados por parte del equipo, que tenemos que sacar un resultado y esto es lo que tenemos que hacer para poder sacar el resultado, en vez de, digamos, tener una hipótesis e intentar trabajar en ello, y si resulta que sí, bien, y si resulta que no, también bien, ¿no? O sea, que no se trata de esto, pero por ejemplo, había un estudio que a mí en el momento me parecía increíblemente interesante, que los pastores, perros pastores que estaban, o sea, trabajando el rebaño en una dirección u otra, entonces había más marcajes por parte de la boca del perro pastor hacia las ovejas, dependiendo si estaba gestionando el grupo o el rebaño con el ojo izquierdo o con el ojo derecho. Que evidentemente en mi trabajo con los perros me parecía tremendamente interesante, porque eso significa que si yo me acerco a un perro y el perro se gira y me mira con el ojo izquierdo, tengo que ir con más cuidado que si me mira con el ojo derecho. Y ahora vienen y dicen que no, pero eso básicamente lo habían condicionado, estresando a los perros mucho más cuando tenían que trabajar con el ojo izquierdo que con el ojo derecho. O sea, que entraron en el perro ya con un nivel de estrés mucho más alto, y eso evidentemente condicionaba los resultados, ¿no? Y estas cosas. Pero tengo que decir que todavía creo en eso, porque el gandul mío, claramente, cuando yo tengo que decir, me ha ayudado mucho ese perro. Me llegó, por ejemplo, en un momento dado de darme cuenta que yo le estaba utilizando, sobrepasando sus propias capacidades en mi trabajo, llevándole a él a trabajar con perros complicados. Y eso es una cosa que yo llegué a un punto de decir en más de un sitio aquí también, que cuando estamos usando a un perro en el trabajo nuestro, tenemos que casi, o sea, tenemos que vigilar el perro terapéutico, por llamarlo así. El perro que entra como ayudándome a mí en la evaluación de un otro perro, tenemos que vigilar más a ese perro que el sujeto que estamos trabajando, ¿no? Porque yo llegué a la conclusión de que yo estaba sobrepasando a mi propio gandul más que nada. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre eso. Pero ¿a dónde voy con esto? Es que gandul, cuando mi gandul tenía que trabajar con un perro que supuestamente había agredido a otros perros y tal, en su forma de acercándose a ese perro, ya lo comenté con, con, con Marco Moretti en el podcast mío cuando hablamos de esto,
creo que ya fue el primero que hice con él, o sea, que hace ya casi 5 años, pero el gardún mío, por ejemplo, en una ocasión se acercó, pero no directamente, así cara a cara. Lo que hizo era dar un como semicírculo, primero hacia su derecha, para luego poder acercarse a ese perro con su lado derecho. O sea, que afrontándose hacia el otro perro con su lado derecho. Y así, de cierto modo, señalar al otro perro que te estoy gestionando de una forma No adversativa. no cognitiva, ¿no? Y más, o sea, no te llevo emocionalmente aquí. O sea, que como ejemplo, esto del tipo de emoción, o sea, que no te estoy gestionando con una emoción primaria. Te estoy observando y te estoy gestionando con unas emociones sociales, ¿no? O sea, que en ese sentido, ¿no? O más cognitivamente que emocional, si vamos a lo de Siniscalchi. Y eso sí que lo he podido observar en él. Y entonces, si él claramente elige acercándose a un perro de una forma u otra, dependiendo del estado emocional del otro perro. Yo creo que sí que hay una enorme importancia en esto. Claro, claro. A ver, déjame ver si hay muchísimas cosas que has dicho, Jonás, que te agradezco. Te voy a pedir para la siguiente vez que converses, si pudieras, no sé si cambiar los auriculares o algo, porque te oímos un poquitín con un tono bajo y es difícil de seguir la voz, pero pensando en el contenido, en lo que has dicho, esta distinción que yo no había escuchado entre las emociones primarias y secundarias me parece de altísimo interés. Y entendiendo, ahora estoy hipotizando y me gustaría saber cómo lo ves tú o cómo lo ve Ross, si es que es Ross quien lo ha dicho, entendiendo que las emociones secundarias son, requieren menos emocionalidad y más cognición, ¿no? Para poder entender, y tiene que ver quizá con la empatía o con la capacidad de entender quién está delante, y no solo la expresión inicial de lo que me supone ese otro individuo. Esa es una cuestión que me parece tremendamente interesante. Y la otra es, una vez más, y esto también lo hemos conversado tú y yo, y lo hemos conversado aquí en el grupo muchas veces, es como la experiencia de largo plazo nuestra como educadores, como profesionales, también es un aporte a la ciencia, me parece a mí. ¿Ahora me escucháis mejor? Perfecto, ahora te escuchamos impecable. Vale. Lo de Elliot Ross, vale, es un estudio del 21. Él hizo uno también en 1994 que... Exactamente, el primero, ese sí que es el primero. Sí. Sí, por las Y patas. sí, él sigue manteniendo, y entonces en 21 salió otro, o sea, básicamente lo mismo. Yo diría que es el mismo estudio, pero ampliado, ¿no? Entonces, o sea que como ha seguido durante años, entonces sacó uno en el 21 con digamos, con lo que había seguido el trabajo suyo, ¿no? Y lo que él está diciendo ahí es que, por ejemplo, las emociones primarias lo gestionamos con el hemisferio derecho, y esos son, por ejemplo, miedo, ¿no? Miedo, enfado o rabia, por decirlo así, y estas cosas. Mientras emociones más sociales, por ejemplo, que ya hablamos de esto, de que los perros son capaces de ello, tener rencor o celos y estas cosas. O sea que hablamos de emociones más cognitivas, ¿no? Entonces eso se gestiona por el hemisferio izquierdo. Entonces, claro, aquí, si yo me voy acercando a un desconocido, por decirlo así, y voy conscientemente gestionándolo con mi hemisferio derecho, o sea que con mi lado izquierdo, con el ojo izquierdo, con oreja izquierda,
Ahora hay otra cosa en esto, que los perros deberían gestionar bastante con la nariz, y la nariz no está dividida en esto, con lo cual aquí tenemos otro problema en todo esto, que como lo veo yo muchas veces también, lo está fastidiando bastante en nuestras observaciones sobre nuestros perros, en qué hemisferio está trabajando, ¿no? Pero yo creo mucho en esto de que no se trata tanto. Cuando hablo de gandul, yo diría que no se trata tanto, porque aquí, oye, ya estoy, que la capacidad del perro acercándose a otro, ahora evidentemente depende también de qué tipo de rol en la vida que tiene este perro, ¿no? Si hablamos de un pacificador o si es un payaso es otra cosa, ¿no? Pero uno que, digamos, tiene metido en sí mismo que voy a ayudar a este, ¿no? Entonces, no se trata tanto de, creo, porque ya estamos hablando de especulaciones de cuarto nivel. En este tipo de perro, en mi relación con Gandul es ¿no? De que yo no creo que es tanto que él necesita procesar el otro perro con su hemisferio izquierdo del cerebro. Se trata más bien de demostrar hacia el otro perro, cognitivamente por parte suya, él sabe que esto importa al otro. Con lo cual, para pacificar al otro, él muestra su lado derecho a este perro. Porque así el otro ve que él está hablando de siniscalchi, estoy procesando tu presencia aquí con mi lado izquierdo, con lo cual soy más cognitivo en esto y no tan emocional. Si hablamos de lo que dice Ross y eso, no estoy procesándote con mi lado derecho, que sería que a lo mejor te tengo unas emociones primarias, o sea, que te tengo miedo, vale, entonces no, te estoy procesando con el izquierdo. Pero vale, entonces, ya os dejo. eso significaría, ahora mismo te dejo la palabra, Sole, significaría que está entrando en juego el tema comunicativo. Es decir, Gandul o el perro está haciendo lo que está haciendo para comunicar. Exactamente. ¿Sole? También, porque cuando dice Jonas que hizo una vuelta para llegar con su lado derecho hacia el otro perro, también estamos tomando en cuenta que está llegando por un lado del otro perro. Porque podría haberse dado la vuelta por el otro lado y llegar igual por su derecha, pero el otro perro también influye en eso. Y ahí, lo siento, bueno, tú no me conoces, Jonah, pero yo la parte fisiológica para mí es mega ultra importante. Y claro, aquí no tenemos en cuenta que tal vez el ojo lo tiene diferente, tal vez le duele una parte por ese lado, tal vez moverse de una manera le cuesta más y que tal vez los perros son mucho más conscientes en otros perros de estos detalles y también por eso puede hacer el acercamiento de otra manera, ¿no? Y claro, y creo que son tantas variables las que influyen en esta comunicación que a veces tratar de desgranarla tan, resulta un poco complicado, ¿no? Efectivamente, bueno, como hemos aprendido, yo por lo menos en los últimos años, la comunicación es muy de detalles en estos bichos maravillosos, pero no sé si nosotros somos capaces de ver tanto detalle o tanta cosa, ¿no? La parte fisiológica para mí me parece súper importante. O sea, igual que si tú vas caminando con alguien que, bueno, que he visto en perros que no tienen un ojito de un lado, tal, pues es evidente que le llegue a alguien por el lado que no ve es mucho más complicado que le llegue por el lado que ve, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, siempre para mí el tema fisiológico es sumamente importante. Correcto. Sin Dale, duda, Paula. sin duda. Paula. Solo una cosa para que lo busquen. Los ojos, si bien se cruzan, tienen
otras partes que no se cruzan de hemisferios. Cada ojo da información a los 2 hemisferios. Es lo que acaba de decir Sole de un perro con un solo ojo, bla, bla, bla. Así que hay mucho más para rizar en el rizo y me gusta mucho que pongan la palabra creo. Que Jonas haya dicho creo, que Jonas haya... Eso me parece súper valorable. Gracias, Paula. ¿Es correcto? Correcto, porque el procesamiento es, en el fondo, el procesamiento es con los 2 hemisferios, siempre, ¿no? Eso es parte de lo estudiado también. Ahora Quizá hay una diferencia temporal, de temporalidad, que son segundos. No. Ahora te mando al grupo lo que quiero decir. Cada ojo tiene fibras nerviosas hacia los 2 hemisferios. Es lo que estoy tratando de decir. Los ojos son especialmente especiales, tomá, re sábado, en cuanto a input. Muy bien. Sí, sí. Muy bueno. A ver, si puedo, Sole, yo diría que, o sea, eso es una de las cosas también que yo, o que intentamos decir aquí también, ¿no? De que yo hablo, ahora digo por mí, pero sobre utilizando la teoría del caos cuando estamos analizando el comportamiento de un perro, ¿no? De que no puedo únicamente utilizar el conductismo, por ejemplo. Tampoco puedo usar única y exclusivamente la neurobiología, o tampoco puedo usar única y exclusivamente la biología evolutiva. No. O sea, que se trata aquí de coger una pizca aquí y otra pizca allá y otra aquí, ¿sabes? Y entonces, al final, no podemos bajo ningún concepto decir que por qué mi perro hizo tal cosa. Fue porque X. No. Es que son tantas variables que tiene que entrar en esto que no tengo en realidad, como vale, Carmen, o sea, no tengo ni zorra idea. O sea, y yo creo que muchas veces, como dijo Paula también, ¿no? De eso de creo, no, porque estamos hablando de que yo aquí, ahora mismo, estoy especulando. Puedo tener, evidentemente, a través como estamos haciendo aquí, ¿no? Que yo veo muy valioso, es porque estamos intercambiando ideas y tal. Y entonces aquí yo tengo una caja de herramientas que encoge bastante, ¿no? Para poder luego especular sobre qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero Sole, tienes toda la razón. Y definitivamente la fisiología, anda. Si tienen dolor de algo, yo qué sé qué, mira, y sí. Absolutamente. Gracias. Paula. Totalmente de acuerdo con Jonas y insisto, todo importa porque la fisiología interna, pero también cómo recibe esa fisiología cosas del ambiente. El sol te da de un lado, te obliga a mirar de otro lado para que vos querés ver a ese individuo que no está seguro. Entonces, desde el punto de vista del que está mirando, el sol le molesta, vos tenés el sol de espalda, no lo ves, no lo registrás, no lo pasás al consciente, y el perro se te dio vuelta porque necesitaba ver a ese perro y le molestaba el sol, el viento, un reflejo. Nunca te lo va a poder decir, jamás te lo va a poder decir. Es súper frustrante, y como dice Jonas, no es decir, bueno, si no puedo saber nada, no sé nada. No, es sumar y sumar y sumar y sumar, y siempre quedarte con el agujerito de saber que al final de toda una suma de años de estudios, de montones de cosas, existe la palabra creo. Sí. Y que a la hora del trabajo, del acercamiento, del encuentro,
entre nosotros y este individuo, siempre habrá que hacer de alguna manera la prueba de error para ver a él qué le va mejor para ayudarle a lo que nosotros pensamos que podríamos ayudarle. Pero es todo, es un enorme depende y podemos equivocarnos, ¿no? Y yo creo que esa es una de las características de lo que los clásicos llamaban dentro de la distinción que hacen de cómo se conoce la realidad, el conocimiento. Estoy hablando ahora de una cosa muy antigua de los clásicos griegos. Decían, una cosa es la teoría, otra cosa es la técnica y otra cosa es la práctica. Y la práctica tiene que ver justamente con esto, con que es acercamientos y capacidad de error, y luego rectificación del error, ¿no? De acuerdo a la teoría que tenemos, o a la que se ha encontrado, y a la técnica, a las técnicas aprendidas, de lo que sea. Entonces, nuestro trabajo es un trabajo práctico, ¿no? En este sentido clásico de la expresión, ¿no? Practical value of theory. Oye, otra cosa, Carmen, que yo creo que es importante que hablamos tú y yo en el tramo que hiciste conmigo en el Pongamos que hablo de perros, de la motivación, ¿no? En todos estos estudios que vemos, mira, por ejemplo, había uno sobre la capacidad que estuve hace unas semanas, ¿no? De que estabais aquí, desgraciadamente yo perdí ese también, ¿no? Pero de la capacidad, diferentes tipos de perros, de razas en la detección, ¿no? Del olfato. Y aquí, entonces, en uno de estos, habían básicamente descartado por completo los lebreles que no servían para el trabajo de detección. Y entonces miras cómo iban a incentivar a estos perros de hacer el trabajo. Entonces se trataba de incentivarlo motivarlo con comida. Vale, pero si tú sabes cómo funcionan los lebreles, la comida no es un motivador especialmente fuerte, con lo cual a lo mejor deberíamos mirar cómo voy a motivar al perro. Y aquí hablamos de eso también, en esto, de que en este mismo estudio que miramos aquí hoy en día, ¿no? De que lo que utilizaron era, como medir sus reacciones eran con comida o con juego, para ver si era emocional que si era básicamente ahora social o primario, ¿no? Entonces hambre sería la comida o juego, es más social. Vale, pero también depende de qué tipo de perro estoy trabajando. Evidentemente tiene un border collie, tiene más motivación en el juego que en la comida. Un lebrel podría ponerse ahí y decir, mira, sinceramente chicos, yo tengo otras cosas más importantes que hacer ahora mismo, así que me da más o menos igual. Y si ponemos a un labrador ahí, pues evidentemente cuando te pones un trozo de comida delante, es ¡uy! O sea que, y yo no sé, Carmen, simplemente me lo perdí, pero primero en no vimos exactamente cuántos sujetos habían tenido y tampoco vimos el tipo, ¿no? Me parece que el cuántos, sí, eran 35, eligieron a 40 por la calle en esta ciudad en Alemania, pero luego descartaron a 5 y solo quitaron a los dolicocéfalos, es decir, lebreles y galgos, y a los braquicéfalos. Pero no mencionan las razas. Dicen que son 15 de razas y 17, si no me equivoco, la otra cifra no recuerdo, mestizos. Pero efectivamente 17 de raza y 18 mestizos, pero no ponen qué preferencias. Y yo también pensé en el retriever, ¿no? Porque yo conozco más los retriever y el golden. Dije, es difícil no tener en cuenta qué es un retriever, ¿no? Y le pones una pelota o una salchicha. Es que esa es otra, como decía Soledad, ¿no? Que también importa bastante, ¿no? O sea, ¿qué tipo de motivador estamos utilizando para este experimento o este estudio, ¿no? O sea,
Y como decíamos, Carmen, eso de la motivación intrínseca del perro de hacer algo, o si es algo que yo le estoy desde fuera intentando hacerle, o sea, hacerle hacer. Claro, pero incluso ellos reconocen o advierten que aquí han necesitado training, han necesitado entrenamiento. Es decir, tenían una primera sesión solo para habituación, es decir, para decir estoy aquí, o sea, es este lugar, pero la segunda era solo training, es decir, te estoy diciendo lo que tienes que hacer. ¿No? Y allí, ¿cuánto condicionamos la respuesta en el perro? Exacto. Y bueno, siempre hay muchas variables, porque también está el olor del sujeto no conocido, el experimentador al otro lado de esa mampara, que por muy quieto de que esté, está ahí presente. Tenemos al tutor o a la tutora justo detrás de su perro, que yo me planteé por qué detrás y no a un lado, pero también, claro, a un lado, a aquel lado. Sí. Cris. Yo había entendido el entrenamiento como para que se estuvieran quietos esperando, a la espera. Sí. Y luego los motivadores sí que habían sido elegidos para cada perro exclusivamente, a nivel individual. ¿No? Ah, sí, es la cierto. comida El que de le comida gustaba a sí. cada perro y los que le gustaban jugar a la pelota. Pero la pelota es la misma. Eso ya, se habían elegido. La comida sí, que... es cierto. La comida la cambiaron de acuerdo a los... Lo único es que hicieron un cambio de comida y no de tamaño. Entonces, el tipo de olor. Claro, a la hora de hacer un experimento es muy difícil controlar todas las variables y dentro de todo, yo creo que este trabajo es notable, o sea, es particularmente cuidadoso, ¿no? Muy al estilo alemán, diría yo, que son tan detallistas de una cámara aquí enfrente, otra cámara arriba, ¿no? Este agujero, las medidas perfectas, o sea, está muy, muy bien pensado dentro de las dificultades de las variables, ¿no? Creo yo. Otra vez creo. ¿Sole? El tema es que a veces justamente estas variables tan súper ultra controladas nos pueden jugar en contra, justamente, porque tenemos un individuo que siente, ve la vida de una forma y en base a sus experiencias, a quién es y todo, ¿no? Entonces, esto sería muy interesante poder verlo, llevarse a todos los científicos a un campo y que vean, ¿no? Y que saquen sus conclusiones. Sería como lo más interesante, porque efectivamente son variables que han pensado súper bien, pero todos sabemos que una habitación estéril con nada, que solamente tenga una cosa, para ti puede significar algo, para mí puede significar algo completamente diferente, ¿no? Y eso también es para los perros, también significan cosas diferentes, ¿no? Según su experiencia de vida y según ellos. Que nos lo cuente Liv cuando va a una plaza y está sola, ¿no? Liv es la perra de Cris. ¿Verdad? Sí. Que lo que para un perro es el lugar ideal, porque no hay nadie, para Liv es un problema. Cuando llegan Navidades y cosas que no hay nadie en la calle también, claro. Incluso yo te digo que la pasan ahora en los colegios, cuando hay mucha gente. Incluso, bueno, hay perros que uno se da cuenta que sales a pasear por un parque que es muy amplio y lo llevan fatal y vas para un parque que está como encerrado, muy pasillo, muy tal, y lo pasan increíble o por lo menos se sienten un poquito más tranquilos, ¿no? Entonces, claro, todo eso influye un montón en estas cosas. Igual es súper interesante, por supuesto, que se sigan haciendo estudios y todo porque algo nos van aportando en entenderlos un poquito más, ¿no? Y yo creo que el gran aporte al final es ese que mencionamos al principio, ¿no? O sea, solo sabemos que no sabemos nada, o sea, solo sabemos que esto es más complicado de lo que parece. No. ¿Cris? También me parece interesante que diferencien el nivel poblacional al nivel individual también, ¿sabes? Que hagan las dos distinciones, los resultados que han salido en cada uno de los grupos. Y así lo estandarizan y ya está. Sino que hay muchas diferencias individuales.
tú trabajaste un poco más a fondo sobre ese binomio. ¿Quieres contarnos tus resultados? Dale, dale. No, bueno, a ver, lo de la cola, no, lo del juguete era que no había habido así un sesgo muy pronunciado en el juguete, cuando le ponía la pelota, pero de todas maneras a nivel individual ellos movían la cola y movían los ojos, pero no se veía, a nivel poblacional no había un sesgo preciso, ¿no? Y eso supongo, o sea, es teoría, que es pues como lo que decimos siempre, ¿no? De la percepción de lo que es el juguete para cada uno. Ujú. O el juguete estático, que también es lo que estuvimos hablando, que no es lo mismo un juguete estático, una pelota puesta así, que una pelota mientras está el tutor tirándosela. Claro. O jugando a esconderla, no es lo mismo. No es la misma motivación. Claro, las motivaciones famosas, ¿no? Sí. Sí. Las percepciones, vamos. Tengo una pregunta para usted. Si sabemos que los perros dejan de comunicarse cuando no reciben resultados, ¿no? Ya hemos visto muchos perros que ya dejan de comunicarse con sus tutores porque no hay respuesta posible. No. ¿Dejarán de hacer todas estas cosas que para ellos son naturales con otros perros porque tampoco le dejan, o sea, se podrá extinguir este comportamiento que es una cosa bastante innata y bastante natural del perro por experiencia? Porque, por ejemplo, aunque quisieran utilizar la lateralización en los paseos, pues la mayoría de los perros no pueden porque el ser humano no tiene la más remota idea y dice, pues no, por acá por la izquierda, porque yo llegué por la izquierda es. ¿Lo extinguirán? ¿Dejarán de utilizarlo? ¿Qué piensan? Ahí está Paula con la mano levantada. Más que extinguir, supongo que es que no se aprende. Vos pensá en cosas, a ustedes les gusta, por ejemplo, la predación. La predación son disparadores, pedacitos, pero se aprende. ¿Se entiende? Vos tenés el animal tiene, nosotros también, pedacitos adentro, pero si no lo usás, nunca lo vas a aprender. No es tanto perder como no aprender. Eso es lo que nos da la ventaja a nosotros educadores. Vos podés enseñarle a un perro porque eso lo sigue teniendo atento. Entonces, aunque tenga 18 años, la capacidad de volver, digamos, de encender esa llama, sí existe. Creo yo, en cuanto a todo, no solamente en lateralidad, que me parece, a ver, me parece que sí me parecen detalles muy avanzados y el peligro es que cuando uno va tan arriba y tan avanzado, sin haber estudiado lo anterior, perdés muchísimo. ¿Cómo ve cada raza? ¿Sabes de qué viene todo esto, el enojo? En el libro de Horowitz, que está leyendo Carmen ahora con el grupo, que yo había propuesto que la primaria, que leamos los educadores, está explicado un montón de los ojos. Está explicado, por ejemplo, esto de que los ojos llegan a los 2 hemisferios. Y eso te cambia todo lo que pensás sobre el estudio. Porque si estás hablando de emociones y a qué hemisferio llega y llega a los 2, vamos más atrás, chicos. Vamos a entender cómo ve cada individuo, cómo ve cada raza. ¿Por qué un lebrel X? ¿Por qué para un perro una pelota quieta o una pelota en movimiento? Porque no ven igual. ¿Se entiende? Hay perros que literalmente la presa se le queda. No sé si ustedes tienen gecos. A mí me los mandaron ustedes de España. Ustedes los españoles. El geco se queda quieto y hay muchos perros que lo pierden, y el geco se queda quieto y hay muchos perros que lo ven. Eso está en la explicación de cómo son los ojos de los perros. Y esa información está a la mano hace mucho tiempo. Hablando del libro de Alexandra,
acaba de anunciar que tiene ya ahora para septiembre la publicación de una edición totalmente revisada de su libro, así que habrá que ir a verla también porque habrá incluido todos los avances de los últimos, este libro de ella es del 2013. Ese libro es un libro de divulgación, tiene libros también de los libros más teóricos, que son libros donde, digamos, juntan todos los estudios de todos y de los otros, también tiene, Horowitz. Sí. Yo propongo esto porque es más fácil. Sí, ok. Gracias, Paula. Gracias por la aportación. Tengo aquí en cola a Enoe primero y Jonás después. Ok, ¿me escuchan? Perfecto. Yo tuve muchos problemas de audio al principio, pero le iba agarrando el hilo. Bueno, primero, esta clase de hoy, esta sesión de hoy está de lujo. Definitivamente no tiene desperdicio en ningún momento. Yo quería aportar algo. O sea, yo no he leído el artículo que estaba comentando Paula sobre el tema de los ojos. Sin embargo, o sea, tomando así como con pinza lo que dice Jonás o Jonás, no sé cómo se pronuncia, él comenta, él hace referencia a cuando el perro de repente voltea y te ve, o sea, hace como un enfoque y te ve con un ojo en específico, o sea, yo me voy allí, o sea, a que eso está más cerca de este artículo, o sea, no solo hacia dónde dirige la mirada, sino es una cuestión de, o sea, cuál ojo levanta y con cuál ojo prefiere ver la situación que tiene en ese momento, ya sea con el derecho o el izquierdo. Otra cosa que me llamó la atención de todo lo que estamos hablando, de lateralidad, me hizo ruido con los perros, por ejemplo, los bracos, que tienen la tendencia, los perros cuando están en posición de caza, a señalar. Entonces, me ha abierto digamos, la curiosidad de observar esto también, de con cuál pata levanta. O sea, si siempre es la misma o si hay alguna predisposición, si es por caza o es por algo que les llama la atención. Fíjense que ahorita estoy viendo una raza, un cruce loco que hicieron unas personas de un braco alemán con una labrador chocolate, una mezcla un poco explosiva. Y ayer tuve la oportunidad de ver a dos perros hermanos. Uno tiene más de braco y la otra tiene más de labrador, o sea, es evidente. Y entonces solamente el que yo digo que tiene más de braco hacía los señalamientos con la pata. La familia me comentaba en muchos casos que no todo el tiempo iba a buscar lo que señalaba. Entonces, hablando aquí todo lo que estamos conversando del artículo, me llama la atención de que hay que observar, o sea, este artículo de lateralidad da para todo y que podemos incluir allí en un perro de estos de cacería qué tan atractivo o qué tan beneficioso puede ser el ver cuál es la pata que levanta para ver si es de interés de correr a buscar o simplemente señalar algo que le llama la atención. Interesante, gracias. Muy interesante, Noé. Gracias por el aporte. ¿Jonás? Vale, tengo ahora lo último, a eso de que Gandul, o sea, mi perro, le muestra su lado derecho hacia el otro perro. No creo tanto que es Gandul que tiene la necesidad de procesar al otro, es que yo sinceramente creo que es Gandul mostrándole al otro que no tienes que estar nervioso porque yo me acerco hacia ti con mi lado derecho, con lo cual. Y luego, como decía Sole, ¿no? De eso también, cómo se posiciona el otro perro hacia Gandul, ¿no? Porque él evidentemente, si vengo desde, o sea, viene desde la izquierda, si yo me voy, entonces el otro perro, evidentemente, dependiendo también cómo se posiciona hacia Gandul, acercándose de ese lado,
¿vale? Pero yo creo sinceramente que es más Gandul intentando tranquilizar al otro, ¿no? De eso. Ahora lo que estaba diciendo Paula de la predación y tal, y tiene toda la razón, es que, oye, esto es una de las cosas que yo tengo aquí en la zona donde vivo, que suelto a los míos, que son cazadores, o sea, que son lebreles, y otro que es de meter la nariz en el suelo, es un mestizo que no sé realmente los orígenes que tiene, pero... y les tengo sueltos y vamos por sitios donde vienen los cazadores luego y dicen que no puedes soltar a estos perros por aquí. Y yo sé por qué no. No, porque son cazadores. Y yo entonces digo que no lo son. Y hablamos de galgos. Y entonces dice, ¿cómo que no son cazadores? Y que son galgos. Y dice, no son cazadores. Vale, digamos, son lebreles. Y sí, pero no son cazadores. Dice, ¿cómo que no? Entonces yo siempre digo lo mismo. Yo digo, vale, si yo me pongo la camiseta del Real Madrid, ¿significa eso que me ponen en el 11 inicial mañana? No, tiene la apariencia de ser, pero nunca jamás han sido enseñados a cazar. Sí que van corriendo detrás por curiosidad y tal, y van evidentemente explorando y entran en comportamientos predatorios, está clarísimo. Sí, pero no saben cazar. No tienen ni idea. Y de hecho, hace muchos años, cuando yo, la primera mía, que fue una beagle, que me inició en todo esto, hace ya muchos años, pero yo iba con esta beagle cachorra por el bosque y de repente me encuentro con un tío que venía con 2 teckels y yo le llevaba a la pobre cachorra con correa en el bosque. Y entonces él me preguntó, vale, pero suéltalo, pero venga, eso es otra. Pero luego me preguntó si yo quería llevar esta perra de compañía o para cazar. Esto fue en Suecia. Y entonces yo dije, no, es de compañía. Y entonces él dijo, pues suéltala ahora. Y luego me dijo, luego, a partir de los 6 meses o algo así, la empiezas a entrenar para ser la peor cazadora del mundo. Y entonces este hombre era cazador, vale, era bombero, pero cazaba. Y los teckels estos eran perros para caza. Y él dijo de que como todo lo demás, o sea que los perros, si lo utilizas para caza, le tienes que enseñar a cazar. Y tiene que entrenarse a cazar. Lo mismo que tú puedes hacer con un perro que evidentemente, siendo una beagle, siempre va a explorar y entrar en comportamientos predatorios. Está clarísimo, no lo puedo quitar. Pero lo que sí que puedo hacer es entrenarla a ser la peor cazadora del mundo. Y me enseñó cómo, y eso funcionó perfectamente bien. Esta chica nunca llegó a coger nada de nada. Anda que lo intentó, pero nunca. No pudo, no sabía cómo. Y eso, Paula, tiene toda la razón del mundo cuando decías eso, y es una cosa que yo creo. Y ahora voy a terminar, simplemente decir que yo ya lo dije a Carmen cuando hablábamos la primera vez, de que todos estos estudios que ahora de repente vienen de científicos diciendo cosas científicamente de algo que nosotros llevamos años diciendo a través de nuestra observación que tiene que ser así, ¿no? Y que lo vemos clarísimo. Y así a veces yo soy bastante escéptico y no sé yo esto, ¿no? Y no sé yo lo otro. Pero lo que sí es muy bueno de todos estos estudios científicos que nos vienen es que nos hacen pensar. Nos hacen dar vueltas en la cabeza que si esto y todo lo igual, fíjate, o sea, ahora mismo discutiendo sobre esto aquí, anda que no aprendemos a través de esto. O sea que y coger información y experiencias de compañeros y tal que han visto cosas diferentes. Uy, esto es valiosísimo. Y por eso los estudios nos ayudan con esto también. Y ya os dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Jonás. Sí. Tengo aquí a Paula que quiere conversar. Adelante. Súper interesante, Jonas, escucharte hablar, así que por mí seguí tranquilo. Nada, recalcar que los estudios, aun cuando no sean concluyentes, aun cuando para mí son súper válidos, no solo como información para el resto, sino porque
algo que vos no puedas comprobar no quiere decir que no exista, pero algo que vos podés comprobar existe. Y la categoría, creer o no creer, tiene que importarnos para no ser villano. Así que los estudios científicos son súper interesantes. Y los que lo hacen en serio, los que realmente los que realmente van a abrirle camino a la humanidad, los van a ver que, digamos, no es solo critican, es vuelven a estudiar lo que ya estudiaron y si ven otra cosa te la van a contar. Porque el interés de ellos no es yo creo, yo soy, yo te enseño, para que te vendo el cursito, ¿se entiende? Esta patita, sino que es en serio conocer al perro. Y ahí hay para mí una gran diferencia. Los estudios científicos sirven y marcan otra cosa porque te alejan de el yo creo, yo digo que esto es así, cree en mí porque yo lo vi y explícame cuál es la diferencia entre Millán diciendo eso o la persona más querida del mundo, el más bueno y el que más quiera a los perros diciendo eso. Y no existe. ¿Se entiende? Así que los estudios científicos siempre van a ser nuestro resguardo para no caer en esos puntos en los cuales el humano está diseñado para caer. Esto ya lo hemos hablado antes. El humano está diseñado para caer en el yo creo, yo lo vi, es así. Claro. Claro. Así es. Muchísimas gracias. Estamos casi al borde de nuestro cierre y me gustaría conversar un momentito sobre posibles temas, porque este sería el último tema de la televisación que teníamos previsto hace 3 semanas y me gustaría hacer un pequeñito sondeo sobre qué tienen en la cabeza que les gustaría abordar en las siguientes sesiones. Creo que la idea de tener 2 semanas, 2 artículos sobre el mismo tema sigue siendo valiosa, más que saltar de tema en tema, de semana en semana, porque nos permite profundizar. Como saben, a mí me gusta mucho la cuestión cronológica, pero podemos hacer lo que ustedes prefieran. Entonces, no sé si alguien tiene algo en la cabeza que le gustaría compartir aquí sobre eso, sobre algún tipo de tema. Sole tiene. A ver, Sole. Sole. Pero es que saben que yo me voy por la parte fisiológica. Así que nada, tiene que ser algo que les interese a todos. Ahora que estoy estudiando, el otro día estudiaba el ciclo celular y en clase y hablaban de que la célula tiene puntos de control donde dice que no hay comida o que no hay suficiente comida o un montón de cosas y yo digo, y después estamos enseñando, y así crecen, y así nacen, o sea, así quedan impresas nuestras células y de las perras, y después andamos enseñando que no tienen que tener protección de recursos, cuando todas sus células están diciendo, no hay comida, no hay, pero bueno, entonces a mí me gusta mucho el tema de dolor y el tema de fisiológico, Carmen. Fisiología. Yo creo que el tema de fisiología siempre es interesante, ¿no? ¿Y algo de predación, Carmen? Predación vimos hace un poco, no sé si recuerdan, estuvimos trabajando sobre predación hace un tiempo. Claro, yo no estaba, ¿no? Lo que no hemos trabajado, hablando de predación, es temas que tengan que ver con ansiedad. Hay un libro que me recomendó Jonás hace un tiempo sobre ansiedad o estrés. El libro de Halprin. Podríamos buscar algo, frustraciones, alguna cosa, algún tema que ha salido también que va a ayudar a un perro que se frustra muy fácilmente. Son cosas de emocionalidad también, pero... Carmen, yo te pasé uno que me saltó a mí la semana pasada, que recién, eso de la comunicación intencional a través de la mirada en los perros,
Ok. Y vale, claro, pero yo mira, te prometo que voy a buscar algo más para tener dos, como decías, tener por lo menos dos estudios para mirarlo, ¿no? Dos artículos, por lo menos. Voy a buscar otra cosa, pero este me saltó la semana pasada y entonces digo, mira, a lo mejor sí, porque eso es una de las cosas que a mí personalmente es la forma que yo veo que de verdad me puedo comunicar con los perros, es la comunicación a través de la mirada. Y ya hablamos tú y yo, Carmen, en ello, ¿no? De que vemos las cosas, fíjate que lo estábamos hablando justamente sobre eso. Y ahora vuelvo a eso de decir que aquí vemos cosas durante años y estamos bastante seguros, Paula, ¿no? De que creemos, pero bastante seguros de que lo que estamos viendo es algo que realmente funciona y algo que realmente es así. Y ahora, la semana pasada, vino un estudio diciéndome a mí que sí, básicamente, que ahora un grupo de científicos de Austria habían podido demostrar que los perros podían, a través de la mirada, o sea, indicar claramente y además la intencionalidad en la comunicación. O sea, que podrían, o sea, comunicarnos cosas ciertas, pero también engañarnos a través de o sea, la intención que tiene el perro de qué nos quiere comunicar. Voy a buscar a ver si encuentro algo más en ahí para tener un poco más de mirada, ¿vale? En algún momento estudiamos algo sobre miradas y corporalidad. Del equipo de Ventosela, si recuerdan. También podemos dar una mirada ahí para ver si hacemos una continuación sobre eso con unos autores distintos, porque estos son autoras argentinas. Y podría ser interesante hacer un contrapunto. Justo eso iba a decir. Ok. Bien. Magnífico. Voy a poner acá lo de la mirada y aquí tengo los 4 temas. Yo espero sus ofertas, digamos, de aquí al lunes a mediodía, si es posible, porque el lunes en la noche tendríamos que ir a tomar la decisión con el grupo de colegas que se junta los lunes. Quiero que se vayan antes de que tomemos una foto, acuérdense que me sirve para poner ahí en el programita. Paula, te doy la palabra y con eso vamos a cerrar. Yo elijo, aunque seguramente no puedo participar, porque los sábados trabajo, los lunes tengo curso. Mezclando lo que decía Sole con lo que decía Jonas, de estudiar la mirada y estudiar la fisiología, se pueden buscar estudios sobre qué son los ojos y cómo funcionan. En perros específicamente, entre razas hay muchísimas diferencias. Muchísimas. Creo que en un Ecuador lo tiene que saber. Tiene que saber cómo veo un perro y cómo veo otro. Que después no quiere decir que todos los individuos de la misma raza vean igual. Tenés que ir a la experiencia, pero si vas a la experiencia sin ninguna carga anterior, nunca vas a saber. ¿Se entiende? Tendrías que ir mucho más inseguro sobre lo que estás viendo, mucho más repreguntándote qué estás viendo. Si está comprobado en algún lado, es como más fácil para nosotros. Me parece súper interesante. Muy buena. Ok, chicos, no se vayan, tomémonos una fotica. A ver, 3, 2, 1. Un momento. Save fotos. 3, 2, 1. No sé si van a seguir muy buenas, pero por si acaso. Y 3, 2, 1. Y salió. El que conservó la pose fue el perro. Estaba demasiado concentrado. 3, 2, 1. Y Carmen apagó la cuestión. A ver si entra para cerrar. Ahí ya está. Vino. ¡Ole! Claramente lo hice mal. Por si acaso voy a hacer una horizontal. Ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ay, Dios. Y eso que yo soy de comunicación audiovisual. Ok, chiquillos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. ¿Les gusta más esta hora? 12 hora chilena, 2 horas antes, 6 horas España.
Pues ya te dije que a mí sí, porque yo no puedo salir ahora Claro, con claro. mis perros. Mis perros no salen ahora. Es que es imposible. Estamos ahora a 38 grados. Tú estás Así en que Barcelona, ¿no? Estás en Cataluña, Yana. yo estoy en la provincia de Alicante, en un pueblo que se Estás en llama Altea. Alicante. Ay, hermoso Altea, sí. Así que sí, pero Ok. es que hasta que no se baje el sol y que hay sombra, pues imposible. No, aquí de momento a las 6 de la tarde muy bien. Sí, yo creo que es mejor, Pasear. porque en sábado a las 8 estábamos de cervezas todos. Así Pues, que voy a proponer Pues, un cambio, por lo menos en horario, verano de allá e invierno de acá. Sí. Ok, Genial. muchas gracias. Vamos a parar grabación. Gracias, chiquillos. Esto es un placer.